¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Brasil con otra notable invitada, Carol Trevisan, periodista de derechos humanos directamente desde Sao Paulo. Carol Trevisan, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Carol, 1000 incidentes de violencia contra defensores de los derechos humanos bajo la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro, 169 defensores de derechos humanos muertos en los últimos 4 años y el ex gobernador de Río de Janeiro, estamos hablando de Wilson Witzel, ha vinculado el asesinato de Marielle Franco a Bolsonaro. ¿Tu reacción? Bueno, todavía no es posible hablar de que haya vinculación con el expresidente Bolsonaro, pero se sabe que los milicianos que han participado de este asesinato brutal de Marielle Franco están vinculados a la milicia y Bolsonaro tiene proximidad, la familia Bolsonaro tenía una proximidad con gente que participa de las milicias. Eso en el periodo en que sus hijos estuvieron en la Cámara de Diputados del Estado de Río de Janeiro. Pero hay mucho más para hablar de Marielle, es una persona muy, muy importante. Entonces, lo que pasó con ella de matarla es no solamente matar a personas que están ahí, defensores de los derechos humanos, pero también una política, una mujer negra, mujer negra LGBT y también una mujer que viene de la favela. Entonces, eso es muy emblemático, muy simbólico, Jorge. La mataron en marzo del 2018 y sin embargo todavía sigue estando sin aclarar los detalles del asesinato. ¿Qué ha pasado? Que pasan los años y la investigación no avanza. Pasaron 6 años sin que se avanzaron en las investigaciones. ¿Qué hubo? El escenario que sabemos hoy, que ha sido descubierto hoy, revelado por la Policía Federal de Brasil, es que en el momento que la investigación quedó en las manos de la Policía Civil de Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro, la investigación estuvo todo el tiempo con problemas de aclaraciones. O sea, el delegado estaba involucrado en hacer con que las pruebas no llegaran hacia la investigación, no entraran en la investigación. Estaba ahí sacando las pruebas. Entonces, por ejemplo, en las horas de oro que se dice, la policía dice que son las horas de oro cuando pasa un crimen muy grave y las horas después son muy importantes para aclarar el crimen. Este delegado entonces sacó las pruebas, sacó las imágenes de las cámaras, hizo lo posible para que no fuera aclarado el crimen. Y lo que es más interesante, a la vez asustador, es el hecho de que ese delegado fue designado para su cargo un día antes del crimen. Él fue el que planeó todo el asesinato. Hay 2 ejecutores, hay 2 mandatarios del asesinato y hay uno que ha planeado, que ha sido este delegado. Eso es muy grave. Se vincula también a bandas paramilitares, lucha entre posibles bandas paramilitares, algo así relacionando a este asesinato. Los paramilitares es lo que llamamos aquí de milicianos, que he citado antes, perdón por el portuñol algunas veces, pero las milicias, los paramilitares son personas que han sido parte de la policía y que también tienen involucraciones con el poder. Es una manera de actuar que empezó en Río de Janeiro y ahora tiene brazos en todo el país. Y eso es muy grave también, muy peligroso. Entonces se sabe, por ejemplo, que los paramilitares empezaron su actuación en Brasil en los años 70. Hay un periodista brasileño que se llama Bruno Paes Manso, que ha estudiado eso muy bien, y él cuenta cómo
que se llama República de las Milicias, o sea, República de los Paramilitares. ¿Cómo empezó esta involucración, esta conexión de los policías con los políticos? Y uno fue alimentando el otro hasta llegar a la era Bolsonaro, que es cuando eso creció mucho, ¿no? Porque por los problemas que tiene el expresidente de la cercanía con los paramilitares. Entonces, ese es un problema serísimo que tenemos aquí, porque ahora, por ejemplo, uno de los mandatarios del asesinato de Marielle Franco era diputado federal. Sigue siendo el diputado federal, pero ahora está en la cárcel. Y entre hoy y mañana, la Cámara, el Parlamento de los Diputados, tiene que decidir si van a mantenerlo preso o no, si van a mantener con cargo de diputado. Y este hombre era parte de una paramilitar muy fuerte, una milicia muy fuerte en Río de Janeiro, que hacía la disputa por tierras. La disputa se llama grilagem en Brasil, ¿no? Él, por ejemplo, intentaba aprobar un proyecto de ley en que esas casas, esas tierras en que él actúa, su paramilitar, su milicia, eh, podría ser como reconocida con legitimidad. Entonces intentaba pasar eso en el Congreso, a la vez que en el territorio también, por ejemplo, se cobra por servicios como Internet, que no son servicios oficiales, se saca dinero de la población más pobre para financiar a los paramilitares. Y eso era lo que Marielle hacía, intentar enfrentar a ese tipo de fuerza. Por eso fue asesinada. No pensaban que iba a tener tanta repercusión como hubo. Dentro de las cosas que se sale a la luz es que el día anterior al asesinato ella publica en su cuenta de Twitter de que denuncia el abuso, el avasallamiento de la policía en las favelas, es decir, en los barrios marginales de Río, y justamente llega a preguntarse hasta cuándo este abuso, hasta cuándo esta violencia, y se da al día siguiente el asesinato. ¿Te parece que una cosa pudo haber tenido relación con la porque otra? estos servicios que se ofrecen, la seguridad, la internet, el gas de cocina para cocinar, cosas así, que no son oficiales, están en las favelas porque las favelas son sitios territorios donde vive la población más vulnerable. Y ella tentaba defender a esa población para que tuvieran acceso a los derechos, como cualquier ciudadano del país debería tener, ¿no? Y entonces eso fue también un punto. Ella era como un símbolo. Es muy importante entender que en Brasil hubo una esclavitud muy larga y vino mucha gente de África para vivir aquí, bueno, en condiciones de esclavitud. Cuando se acabó la esclavitud, la cosa no ha mejorado para la población negra de Brasil. No hubo reparación histórica, no hubo derechos. Entonces, la gente más pobre sigue siendo la gente negra, la población negra de Brasil. Y eso sigue pasando. Hay mucho racismo en Brasil. Brasil es uno de los países más racistas. ¿Qué pasó? Con los años del gobierno Lula, como hubo disminución de la desigualdad, y la población negra pudo ascender económicamente y también en los estudios, porque hubo las cuotas raciales que se llama para entrar en el ensino superior. Eso empezó a incomodar a los poderosos, a los blancos poderosos, ¿no? Y una mujer negra, LGBT, da favela, que luchaba contra esses privilegios y a favor de los derechos de la población negra, a la vez que era odiada por estas personas, era también muy amada por la población que vivía ahí en las favelas. Y eso se quedó. Pero hubo un momento en los años luego, después de que fue asesinada, la gente que defendía los derechos humanos se quedó un poco apartada de la lucha por miedo. Pero al tiempo en que hubo presión, el gobierno Bolsonaro también empezó a presionar más aún,
y la gente empezó también a reaccionar con fuerza. Entonces es muy simbólico ahora que se haya solucionado el crimen y también que su hermana, que es Aniele Franco, sea la ministra de la Igualdad Racial en Brasil ahora. Es como una virada y como si Marielle siguiera viva por las semillas que ha sembrado en las favelas de Brasil. Entonces es triste y lindo a la vez. Carol, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carol Trevisan directamente desde Sao Paulo sobre el asesinato de la concejala Mariela Franco, también definida como socióloga, feminista, política, activista de derechos humanos, y ella misma se definía como mujer feminista, negra e hija de la favela. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Carol Trevisan directamente desde Sao Paulo. Estábamos hablando sobre el asesinato de Marielle Franco, que se han cumplido ya 6 años. Definitivamente, Carol, hay un dato estadístico también respecto a las muertes, a los asesinatos y a lo que es la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Brasil, que tiene mucho o todo que ver con el tema de la tierra. Cuéntanos. Sí, hay disputas de tierras en las ciudades por las fuerzas paramilitares, en las regiones en donde hay disputa inmobiliaria por dinero, pero hay también en las tierras más rurales de Brasil otros tipos de disputas entre la gente que quiere explotar a la floresta y también el oro, y quieren matar a los indígenas, que el pueblo de la floresta es el pueblo que cuida de la floresta, ¿no? Y en los años de gobierno Bolsonaro, eso fue, la violencia en el campo ha sido mucho, mucho más grande que cualquier tiempo de Brasil, porque no le interesaba que los indígenas tuvieran sus tierras, por ejemplo, los quilombolas, que son los originarios de África. O sea que fue un tiempo muy violento también porque Bolsonaro ha armado la población. La gente civil pudo tener un montón de armas. O sea que la violencia seguramente se quedó más letal con la cantidad de armas que hay, hasta porque el crimen organizado se utiliza de esas facilidades para obtener armas para armarse también. O sea que tuvimos un país mucho más violento y ahora estamos intentando enfrentar a eso. El gobierno Lula ahora intenta desarmar a la población para que se disminuya un poco la violencia letal en Brasil. Sigue siendo un país muy, muy violento. Justamente, América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, incluso más violenta que África, según Naciones Unidas. ¿Quiere decir que tú observas algún cambio específico o tangible con la llegada de Bolsonaro, la llegada de Lula, perdón, después de los 4 años de Bolsonaro? Lula cumplió su primer año en enero. ¿Ya se empieza a ver algún tipo de diferencia? Todavía no se puede hablar en números porque es muy temprano para decir que hubo un impacto. Va a ser mucho más difícil hacer ese cambio que ha sido en el pasado, cuando Lula empezó con el Estatuto del Desarmamento en Brasil, que la gente tenía como armas muy, muy baratas. Ahora las armas que se fueron compradas, que fueron dadas en el periodo de Bolsonaro, cuestan como 20.000 reales. Es mucho más caro que antes, ¿no? Entonces ahora, ¿qué empieza a hacer el gobierno? Empieza a dificultar el acceso de los civiles hacia el armamento. Pero todavía no se,
no se sabe cómo hacer para que la gente armada, que tiene como 8 fusiles en casa, es una locura, ¿no? Pueda dar otra vez, devolver hacia las fuerzas de seguridad de Brasil. Essa seria uma ideia que as organizações da sociedade civil em Brasil intentam implantar como uma política pública para que o governo pueda, por exemplo, recomprar a las armas que foram vendidas para que as polícias de los estados puedan se utilizar de ellas, que são armas muito grandes e muito caras e super letales que não há sentido alguno para que un país tenga tanta gente con armas, ¿sabes? Entonces, Jorge, sí, fue un periodo difícil, seguimos intentando cambiar eso, no va a ser fácil porque también, como he dicho antes, es un país racista, o sea que la violencia letal tiene una dirección muy clara, que son las personas negras. Los jóvenes negros en las favelas, por ejemplo, en las operaciones policiales, son los que más son muertos. Se ve un chico negro caminando muy rápido, ya se piensa que es un sospechoso, entonces se puede matar. Es ese tipo de racismo que estamos hablando, un racismo letal que mata. Y era eso que Marielle intentaba hacer en contra. En tu caso, tú eres una periodista especializada en derechos humanos. ¿Cuán difícil es justamente reportar o de alguna forma sacar a la superficie todo esto que está de manera urticante debajo de la alfombra? ¿Recibes amenazas, recibes presiones, te sientes absolutamente libre? Sí, es difícil, ¿no? Yo creo que es como si fuera una misión así, porque no tienes muchas protecciones, ¿no? Es peligroso. Yo, si escribo acerca de, por ejemplo, las operaciones policiales y critico que las operaciones policiales han matado a 20 personas en una entrada en una favela de Río de Janeiro, yo recibo mensajes de odio. He recibido amenazas como, por ejemplo, la foto de un cuerpo con mi nombre, ese tipo de cosas. Claro, es difícil que pase algo conmigo, pero yo estoy muy atenta, yo tengo protocolos de seguridad que sigo, yo acciono a abogados si siento que las amenazas han escalado un poquito más, porque también no tengo hijos, tengo familia, tengo miedo y no creo que sea de las profesiones más protegidas y el tema también me da, es delicado, es importante que que se hagan los reportajes acerca de esos temas de derechos humanos, de violaciones, es fundamental para la democracia. Necesitamos ese tipo de denuncia, seguir a las políticas públicas que puedan enfrentar a eso, intentar hablar con el gobierno, cobrar el gobierno, es nuestro rol como periodistas, ¿no? Entonces yo sigo haciendo, pero muy atenta. Intento que no botarme en peligro y ni a mi familia, pero sí, recibo un montón de amenazas. Un tema de fondo también en Brasil que queda absolutamente, tú lo sacas de manera muy clara a la superficie, es las enormes desigualdades que existen en el país. Sí, es lo que decía antes, ¿no? La población negra, seguramente, entre todos los brasileños, es la población más vulnerable. Entre la población negra, las mujeres son más vulnerables que los hombres. De manera regional, la pobreza está más situada hacia el norte y nordeste de Brasil. En la pandemia, esta desigualdad se quedó aún más grande porque, bueno, el gobierno brasileño de Bolsonaro en aquel momento era negacionista, entonces no hacía nada para que enfrentar a la falta de empleo, a la falta de trabajo, a la falta de escuela. Hubo más fome, más hambre en el país, que era un país que no había más hambre desde el programa de Lula, de Bolsa Familia. Entonces, para obtener el auxilio emergencial en ese periodo, el Congreso Nacional, el Parlamento, tuvo que hacer algo en contra del propio gobierno, que no era las ganas de Bolsonaro hacer como emergencia para que la gente no quedara más pobre de lo que ya estaba. Los jefes de familia que salieron para trabajar
muchos han sido muertos por la COVID. Aquí en Brasil fueron 700.000 muertos. Podríamos haber tenido otra salida si no fuera el negacionismo del expresidente. Eso es muy, muy claro. Entonces, ahora el gobierno Lula tiene un reto muy, muy difícil también, que es empezar a organizar otra vez la casa, porque las cuentas, no se sabe bien para dónde fue el dinero, quién son los servidores que quedaron con el gobierno Bolsonaro, quién está dispuesto a hacer otro tipo de revolución en este momento para que la gente no esté tan vulnerable. Es difícil, está difícil. Tiene que hacer conexiones con el Congreso también, articulaciones con un Congreso que es mucho más conservador de los dos primeros gobiernos de Lula, que es anti-Lula, que es anti-PT, que es más ligado hacia la derecha extrema derecha, que es más ligado al armamento, las pautas morales de la religión. Entonces, la negociación también es mucho más difícil. Estamos en un momento muy delicado. Es mejor que antes, pero todavía seguimos con gente muy vulnerable. Un dato importante es que 13 millones de personas en el primer año de gobierno Lula han salido de la línea de la extrema pobreza y ya no tienen hambre. Aún queda mucha gente con hambre. Sí, estamos hablando de unos 20 millones de personas con hambre y Lula sacó ya a 13 millones, es decir, que realmente se ve el impacto. Y te quiero preguntar sobre cuál es la situación de la comunidad de LGBT. LGBT. También somos uno de los países que más matamos a los LGBT, porque no hay muchas políticas de protección. Pero empezamos ahora a tener congresistas, a tener políticos que son transexuales, que son lésbicas, que son homosexuales, y en este momento entonces el escenario empieza a mudar, pero es la primera vez, es muy, muy nuevo llegar hacia el poder. Tenemos que tener políticas, todavía no tenemos políticas que puedan proteger a esa población, Jorge. Y definitivamente esa falta de protección se transforma en ¿qué? En persecución, en violencia, en muerte. Sí, y muertes violentas, así. Hay características para este tipo de violencia, entonces son en general cosas en el rostro, por ejemplo. Es simbólico del machismo, ¿no? Brasileiro, y creo que en el mundo todo. Entonces se mata en esa manera para dar también un recado, se dice, en español es portuñol eso, Jorge, Sí, un mensaje. de Sí, que tú claramente. no es parte, como si tú no fuera parte de la sociedad brasileña, no pudiera ser en derechos también. Pero eso también es parte de la regresión que hubo en el gobierno Bolsonaro con la cuestión de género. Ellos intentaron que las escuelas sacaran educación sexual, por ejemplo, para saber cuándo las niñas, los niños saberem cuándo estaban siendo víctimas de algún tipo de abuso. Para eso sirve la educación sexual, no es para salir ahí haciendo sexo, ¿no? Como querían decir a los conservadores. Entonces, tenemos un tiempo aún, pero vamos a mejorar, creo. La tendencia es esa. Por último, ¿tú crees que alguien, si no es Bolsonaro mismo, alguien del mismo perfil de Bolsonaro pueda volver a la presidencia de Brasil? Jorge, es interesante esa pregunta. En unos meses, en 2 meses, yo voy a publicar un libro que se llama Voto a Voto. Nosotros hicimos un análisis acerca del electorado que ha votado en 2018 en Bolsonaro y no votó en 2022 en Bolsonaro. Por eso Lula ha ganado las elecciones. Lula ganó las elecciones por 2 millones de votos. Es muy, muy poco. Y luego que se impuso, hubo aquella tentativa de golpe en Brasil, que era una demostración de que sí, el bolsonarismo, aunque Bolsonaro no sea más el líder en la presidencia, sigue muy fuerte. Entonces, yo creo que puede ser que una figura
con el perfil como de Bolsonaro pueda acceder al poder, como por ejemplo el gobernador de São Paulo, que es el Tarcísio. Tarcísio tiene un perfil que es bolsonarista, pero no habla como Bolsonaro habla, no es violento en las palabras, es violento en otros sentidos, ¿no? En las políticas, en las cosas que privilegia en su gobierno, su policía es una policía muy violenta. Entonces, son características de la extrema derecha, pero tiene un perfil, una cara más educada que Bolsonaro, que ese fue uno de los motivos que hicieron con que las mujeres, por ejemplo, no votaran otra vez en Bolsonaro, su manera de actuar. Es muy interesante ver cómo eso se produjo y depende mucho de el éxito o no del gobierno Lula, que, que se pueda o no tener alguien con el perfil de Bolsonaro. Ojalá no, porque fueron años muy, muy difíciles para la población brasileña, Jorge. Carol Trevisan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo que agradezco muchísimo, ha sido un honor estar con ustedes.